Muy buen día con todos. Mi nombre es Lucía Vega y a nombre de Synergy Heart les damos la bienvenida a este webinar. El día de hoy vamos a hablar las 5 claves para proteger las bases de datos. En esta mañana de hoy, durante los siguientes minutos de niña, nos acompañan Kevin Villasís, quien es el consultor empresarial de ciberseguridades, y John Guaña, que es el ingeniero especialista de producto de Synergy Heart. Agradecemos mucho que nos acompañen esta mañana. El espacio de chat está a su mano derecha. Pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas. Nosotros con gusto anotaremos sus preguntas y al final de cada intervención estaremos solventándolas. En este chat también hemos compartido un enlace para que si ustedes quieren que compartamos esta presentación, se registren y nosotros estaremos haciéndoles llegar esa presentación. Agradecemos mucho su participación en este webinar y vamos a arrancar. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Tenemos planteado revisar primero la presentación de quién es Synergy Heart. Luego, Kevin nos explicará un poco del escenario actual que estamos viviendo, es decir, el aumento de los ciberataques frente al teletrabajo. También vamos a estar revisando el entorno legal respecto a las normativas que aplican en nuestro país. Continuaremos viendo las 5 claves principales para proteger las bases de datos y terminaremos con una demo de IBM Guardium. Como les mencioné al inicio, todas las preguntas les estaremos respondiendo al final de cada intervención. No siendo más, les agradecemos su participación y les cedo la palabra a Kevin. Kevin, ¿me escuchas? Hola Lucy, sí, buenos días. Buenos días con todos. Kevin, ¿nos podrías? Dame un segundo, voy a compartir tu cámara, por favor. Ok. Listo, Kevin. En este momento ya te estamos viendo todos. Puedes arrancar. Gracias, Lucy. Permítame entonces empezar con la presentación de nuestra empresa. Somos Synergy Heart, una empresa ecuatoriana con presencia en Quito y en Guayaquil. Durante nuestra trayectoria de 12 años hemos ganado varios premios y distinciones justamente por la filosofía de servicio que mantenemos como empresa. Aparte de ello, tenemos un portafolio de soluciones que podemos dividirlas en 3 verticales importantes, que es la parte de infraestructura, seguridad de la información e innovación digital. Tenemos clientes en varios entornos y sectores y tenemos proyectos exitosos en todo el país. Sería un gusto poder trabajar con cada uno de ustedes. Vamos a empezar ahora sí con el primer punto de la charla, que es el escenario actual en el que nos encontramos. Qué pena que empiece con datos un poco desalentadores, pero durante la cuarentena ha habido un aumento del 238% de ataques dirigidos a instituciones financieras e instituciones de salud, según un informe que sacó Carbon Black, que es la empresa de VMware, donde inclusive menciona que el ransomware, que es un tipo de malware específico, ha sido 9 veces más efectivo que antes de la cuarentena. Tenemos aquí un ejemplo del caso de Mio, tal vez hayan escuchado, que parece ser un escriba automatizado que sobreescribe y destruye datos de bases de datos expuestas a Internet. Cuando las personas van a revisar su base de datos, simplemente aparece en blanco toda su información, no piden rescate, simplemente busca borrar bases de datos. Principales bases vulnerables han sido MongoDB, Elasticsearch, pero ya se han encontrado casos de ataques a Cassandra, Hadoop, Redis, Jenkins, entonces varios motores de bases de datos. Creo que para todos es conocido que por el COVID-19 el tema de phishing, el tema de ingeniería social ha aumentado muchísimo. Buscan los atacantes no solamente captar credenciales de usuarios comunes, sino de usuarios privilegiados para poder acceder a servidores críticos de la empresa, como en este caso la base de datos. Aparte de ello, han infectado muchas máquinas para que sirvan como botnets o para poder atacar a servidores de bases de datos. Y hemos tenido nosotros algunos casos en el país, de hecho en la ciudad de Quito también, donde instituciones financieras nos han mencionado que les han encriptado su base de datos, los archivos que se encontraban alojados en la base de datos. Entonces, ha habido un aumento considerable de este tipo de ataques durante el tiempo de cuarentena en comparación al tiempo antes de la cuarentena, ¿sí?
Y aparte tengo un dato estadístico interesante que está relacionado con este punto, y es el despido intempestivo, perdón, no intempestivo, el despido progresivo que han habido de personas durante este tiempo de cuarentena. El Ministerio de Trabajo hasta el mes de junio menciona que habían 180,000 personas desempleadas y se proyecta que puedan subir hasta 500,000 hasta finales de diciembre. Ahora, ¿por qué se relaciona esto directamente con el tema de la protección de bases de datos? Y es que muchas de esas personas que salen de las instituciones todavía siguen activas en las aplicaciones de las empresas, y estas aplicaciones tienen accesos directos a las bases de datos. Aparte de ello, muchos de los usuarios se han ido enojados con las empresas, y no sé si les suena familiar, pero los usuarios enojados muchas veces son peligrosos para las instituciones porque pueden, qué sé yo, llevarse una base de datos para su nuevo trabajo que tal vez les puede servir, pueden dejar eliminando tablas, pueden dejar haciendo cambios a las bases de datos. Tenemos un caso conocido en el mes de agosto, hace unos días atrás, donde de Cisco, un ex empleado que salió enojado, se fue eliminando 456 máquinas virtuales de la empresa Cisco, ¿sí? Entonces, seguramente el escenario que vamos a conversar en este momento le suena un poco familiar, pero es bastante conocido de que todavía existen personas que tienen privilegios que no están relacionados directamente con su puesto de trabajo dentro de las bases de datos. Tenemos el tema de denegación de servicios, cuando se inunda la red, si existe un consumo elevado de recursos para que las bases de datos puedan corromperse los datos que se encuentran alojados ahí. Tenemos abuso de privilegios, cuando una persona que tiene acceso autorizado a la base de datos revela información de clientes, revela información de usuarios, o de alguna forma trata de sustraer información de la base de datos para comercializarla o para fines personales. Tenemos todavía vulnerabilidades en la configuración y en el sistema operativo. Esto lo que puede hacer es que existan accesos no autorizados a la base de datos, o que exista corrupción de la información alojada en la base de datos. Junto con ello tenemos una autenticación débil todavía se puede asumir fácilmente la identidad del DBA o de una persona con un usuario con privilegios. Entonces esto puede ser un agravante. Aparte de ello, tenemos aplicaciones que ya tienen quemadas el usuario y la contraseña, o para poder acceder a la base de datos ya está quemado el usuario y la contraseña del DBA, y varias personas acceden con el mismo usuario y contraseña, lo cual nos quita toda trazabilidad en caso de que exista un incidente de seguridad. Todavía existe la exposición de datos en movimiento. Cuando pasa de producción a desarrollo, una base de datos no viaja enmascarada. Y aparte de ello, existen distribuidas en varias partes de la empresa bases de datos críticas. Hemos visto muchos casos nosotros en nuestra experiencia con empresas que mencionan, no, simplemente nuestros datos críticos están en tales tablas y se encuentran alojados en tales lugares. Pero cuando empezamos a hacer un descubrimiento, nos damos cuenta de que hay varias réplicas, qué sé yo, en desarrollo o en otras partes de los servidores con información sensible. Tenemos también las inyecciones de SQL, que son queries o consultas no autorizadas, generalmente con privilegios excesivos. Y finalmente, para rematar este punto, todavía tenemos una auditoría débil de las bases de datos. Los logs de auditoría locales de la base de datos no nos brindan una visión completa en caso de que queramos hacer un análisis forense cuando ha ocurrido un incidente de seguridad. Y aparte de ello, existe algo que se llama el riesgo del DBA, que, por ejemplo, si es que una persona que tiene autorización para ingresar a la base de datos y privilegios, podría, si es que quiere robar información, apagar los logs de auditoría, hacer el cambio que él desea hacer o la sustracción de datos que desee, y luego les vuelve a prender a esos logs de auditoría. Eso significa que puede quitarnos la trazabilidad de los hechos simplemente porque él tiene privilegios sobre esa base de datos. Justamente por esta razón nos pareció oportuno poder hablar un poco del entorno legal en el que nos encontramos. Tal vez para muchos de nosotros no sea muy conocido que existan normativas que rigen al tema de seguridad de la información. Después de que se expusieron casi los datos de toda la población ecuatoriana en el año anterior, varias instituciones del Estado han estado tratando de sacar normativas, y el 19 de septiembre del año pasado se presentó ante la Asamblea la Ley de Protección de Datos, que se espera que pueda aprobarse pronto. Más aún con el tema del teletrabajo, se espera que esta ley pueda entrar en vigencia pronto, que tiene algunas cosas bastante fuertes, por ejemplo, de la normativa GDPR de Europa, de protección de datos, y algunas normativas locales como de la de Argentina, de Chile, que están vigentes casi desde el año 2000. Estas normativas se espera que puedan regir para todos los sectores.
Nosotros quisimos mostrarles en este momento dos normativas importantes que se aplican al sector financiero directamente como obligatorio, pero que básicamente pueden servir como buenas prácticas para todo tipo de sectores. En la CEPS tenemos la normativa 279 y 103, que rige a las cooperativas, cajas centrales y mutualistas, donde como uno de los primeros puntos menciona que la base de datos debe estar estructurada de manera fiable, homogénea, organizada independientemente y accesible en tiempo real. En otras palabras, que se pueda garantizar que la base de datos tenga la respectiva confidencialidad, integridad de la información y disponibilidad de los datos alojados. Más adelante, cuando nos habla del riesgo operativo en la misma normativa 279, nos menciona que los procedimientos de la base de datos deben gestionarse, se deben monitorear, se deben mantener los registros de los accesos a la base de datos e inclusive poder almacenar esto para que podamos en algún momento usarlos para temas de auditoría o pues, esperemos que no, pero si tuviera un incidente de seguridad también podría brindarnos la trazabilidad correcta. Y en la normativa 103, que es una normativa directamente enfocada para la protección de transacciones, nos menciona que si la cooperativa, la mutualista o la caja central almacena información de los asociados o clientes, debamos garantizar que esa información sea íntegra, debemos garantizar que tenga privacidad todos los registros que nosotros mantengamos de los usuarios. Ahora, la siguiente normativa que quisiéramos mencionarles brevemente es la normativa 771 de la Junta Bancaria que rige para los bancos. Está muy relacionada con normativas anteriores. Sin embargo, esta normativa ya es más específica, porque aquí sí nos habla de que existe una administración y monitoreo de las bases de datos propiamente dichas. En la anterior menciona que deben protegerse bases de datos, pero acá es bastante más específica que la normativa de la CEPS. Nos indica que debemos clasificar la información, definir quiénes tienen accesos a los servidores de bases de datos y inclusive que si es que alguien tiene acceso, que de alguna forma justifique cualquier cambio que quiera realizar a las bases de datos. Tengamos aparte de ello métodos de cifrado, métodos de encriptación en caso de datos sensibles, qué sé yo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, que a veces son datos confidenciales, sueldos, movimientos, que no se puedan compartir esto con otras personas. Y finalmente, una parte importante que queríamos mencionar es la parte del Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde el 2014, donde cuando habla de bases de datos menciona directamente en el artículo 229 que si existe revelación de la base de datos, si es que alguien trata de alguna forma apropiarse de esa información sin tener autorización, hay pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años. Y si esta persona trabaja en una cooperativa, en una mutualista, en un banco, en una caja central o en el sector público, la pena puede ascender de 3 hasta 5 años dependiendo del caso. Igualmente, si es que alguien hace un ataque a servidores críticos de las empresas, en este caso bases de datos, puede haber una pena privativa de libertad de 3 hasta 5 años. Y si alguien trata de comercializar bases de datos, esto es muy interesante, creo que a muchos de nosotros nos han llamado diciéndole, Kevin, usted por su excelente historial crediticio, queremos darle otra tarjeta de crédito. Entonces, si es que entre instituciones intercambian bases de datos o comercializan con bases de datos, sí existe un riesgo de una pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años. Para las personas de marketing, el tema de las bases de datos es muy importante porque a la gente de marketing le encanta entender los hábitos de consumo que tienen las personas. Entonces, si de alguna forma tratan de apropiarse o obtienen una base de datos que sea importante, para ellos han ganado una importante ventaja competitiva también. Entonces, es muy importante poder precautelar nuestra base de datos porque la revelación no autorizada de esta información puede traer temas penales y temas bastante graves que pueden afectarnos inclusive con la privación de nuestra libertad. Todas estas normativas que acabamos de mencionar, inclusive con los puntos enfatizados, vamos a compartirles a las personas que deseen para que puedan tenerlo como referente. Ahora sí vamos a entrar en materia en la parte central del webinar, que creo que era el título con el cual tratamos de invitar a cada uno de ustedes para que pueda acompañarnos, y son las 5 claves para poder proteger las bases de datos. Estas 5 claves nosotros no nos hemos inventado, por así mencionarlo. Estas 5 claves pertenecen a las NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, donde dentro de su framework
ellos dan 5 claves importantes para poder proteger nuestras bases de datos. Y la primera es poder identificar o descubrir la información que está alojada en nuestra base de datos. La siguiente ya es poder proteger los datos sensibles. La siguiente es monitorear o detectar el acceso a los datos para poder descubrir accesos no autorizados. Siguiente es responder a las amenazas que se presentan cuando nosotros podemos identificar un ataque a la base de datos. Y finalmente, recuperar la información, tener un tema de backup automatizado, de ser posible, constante, ¿sí? Entonces vamos a analizar cada uno de estos puntos de manera bastante breve. La primera parte es poder descubrir, poder encontrar dónde se encuentra nuestra información confidencial y de alguna forma poder clasificar esa información. También nosotros aquí ya podemos establecer flujos de trabajo, podemos buscar identificar los accesos, quiénes tienen acceso, quiénes no deberían tener acceso, hasta qué punto deben tener acceso. Este flujo de trabajo es importante poder realizarlo. El siguiente es que podamos visualizar el movimiento de nuestros datos. Esto es también bastante importante porque nosotros podríamos inclusive tener un tema de analítica predictiva, podemos ver los patrones de comportamiento de los usuarios y con ello pues nosotros podríamos prevenir cualquier tipo de abuso de datos. Entonces, si nosotros descubrimos dónde está la información, la clasificamos de manera correcta, y esto yo sé que muchas de las empresas son muy organizadas con su información, pero cuando la información sigue creciendo y se encuentra en varios repositorios, es difícil poder tener un acceso completo a una visibilidad completa de dónde están todos los datos sensibles o que podrían representar un riesgo para la institución. Luego de esto, ya vamos a la parte de proteger los orígenes sensibles. Cuando alguien hace una consulta, qué sé yo, al campo o tarjeta de crédito, la respuesta debería parecerle enmascarada o cifrada de alguna forma. Aparte de ello, ya podemos manejar ya claves de encriptación, poder cifrar la base de datos, peor si vamos a moverle de un ambiente a otro ambiente, implementar y activar políticas con privilegios de seguridad. Es importante esto que podamos, las personas que ya no trabajan en la institución o que ya no están en ciertas áreas, podamos ir actualizando constantemente quiénes deben tener acceso y quiénes deberían quitársele el acceso y implementar políticas robustas de acceso a las bases de datos. El siguiente punto es poder monitorear el acceso a los datos para poder descubrir actividades sospechosas. Esto es importante, que nosotros podamos detectar cuando alguien está haciendo, qué sé yo, un delete a una tabla o un select a alguna tabla, un update a alguna tabla sensible. Entonces nosotros podamos tener una visibilidad y podamos monitorear de manera constante la actividad que realizan tanto los usuarios privilegiados como cualquier tipo de Kevin, accediendo a nuestros datos. Kevin, ¿puedes repetir la última parte? Te perdimos cuando empezaste a hablar Sí, la perdón, parte creo 3. que se fue mi internet por un segundo. Sí, no te preocupes. Ya. En la parte del monitoreo, si nos puedes volver a repetir. Sí, claro. Voy a mencionarlo brevemente, que nosotros deberíamos tener la posibilidad de detectar cuando existe actividad anómala en nuestra institución, principalmente relacionado a nuestra base de datos. Nosotros deberíamos tener la capacidad de detectar cuando alguien hace un acceso no autorizado o un cambio no autorizado a nuestra base, a cualquier tipo de tabla, ya sea sensible o sea una tabla pública. Deberíamos tener la facultad de poder detectar fácilmente cuando se realizan estos cambios y que podamos reaccionar de manera proactiva, que constantemente podamos evaluar las vulnerabilidades en la configuración de la base de datos y también, aparte de ello, las vulnerabilidades en los sistemas operativos. Esto es junto con la parte de detectar. La siguiente parte ya es poder bloquear o poder responder ante una amenaza, ¿sí? En caso de que alguien esté haciendo una acción indebida, nosotros deberíamos tener la posibilidad de poder bloquear esa acción, tal vez tener una cuarentena en el cual le dejamos en stand-by a la sesión y esperamos a que un usuario venga y le dé acceso para que pueda realizar esa acción. O también suspender o definitivamente cerrar esa consulta en caso de que vemos que se presenta un tema inapropiado ahí. Aparte de ello, deberíamos poder asegurar flujos de trabajo, ¿sí? Flujos de información para el cumplimiento de las políticas de la empresa.
Y finalmente, pues el tema del backup. El tema del backup es importantísimo también en el caso de información sensible. Por ejemplo, en estos casos de que vimos que el ransomware avanzó hasta los servidores de bases de datos y encriptó algunas tablas y archivos de la base de datos, por más que uno tenga un fuerte firewall de base de datos, no se podría recuperar esa información a menos de que esta empresa ya haya tenido un backup automatizado donde la información ya está replicada en algún otro servidor, donde se pueda identificar el daño de esos datos y que este backup deba ser lo más automatizado posible para que en el momento de la restauración pueda ser rápido inclusive, y con eso ganamos bastante en temas de recuperación de información y de recuperación ante desastres. Estos han sido a muy alto nivel las 5 claves para poder proteger las bases de datos. Seguramente si tienen inquietudes pueden ponerlas en el chat porque nos encantaría resolverlas. Por respeto a su tiempo hemos sido muy puntuales con respecto a la información que queríamos darles con las 5 claves de bases de datos. Pero ahora John, que es nuestro especialista de producto de una solución con la que nosotros trabajamos de Security Guardian y Spectrum Protect, él nos va a explicar cómo se relacionan estas 5 claves para proteger las bases de datos directamente con las herramientas que podemos mencionarles. Tal vez ustedes puedan ver ahí la marca de IBM, lo cual les da garantía de que es una solución robusta, es una solución que aparte tiene compatibilidad con todos los motores de bases de datos y tal vez tengan preguntas por ahí, compatibilidad inclusive con el cloud. Y algo interesante es que esta solución la vamos a poder ver en un demo. Tenemos levantado un demo para que ustedes puedan visualizar cómo funciona esta herramienta y quisiéramos saber si hace match con su política de protección de datos empresarial. Entonces, John, te doy el tiempo para que tú puedas continuar. Gracias, Kevin. Kevin, solo una pregunta que nos dio durante tu intervención. Nos estabas, de lo que tú explicaste de las normativas, nos están diciendo si es que estas normativas podemos acceder en algún lado y podemos descargarlas, ¿no? Asumo que son públicas. Sí, Janet, son públicas las normativas. En todo caso, al final de la presentación, a los que deseen, podemos compartirles las normativas para que puedan tenerlas. Ok, gracias, Kevin, te agradecemos mucho. Igual les invitamos a todos. Al costado derecho ustedes tienen un chat donde pueden utilizarlo, comunicar sus preguntas. Nosotros las estamos anotando y al final de cada intervención vamos a contestar. Y si necesitan que compartamos esta presentación, también tienen un enlace donde puedan registrarse y les enviaremos esta presentación. No siendo más, te cedo la palabra, John. Dame un segundo y comparto tu presentación. Listo, John. John, ¿puedes cerrar la ventanita que está en la parte inferior porque estamos viendo ese cuadrito? Ese de ahí. Exacto. Ciérrala y ese minimízalo. ¿Cómo están? Listo. Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar y esperamos que las 5 claves para la protección de base de datos les sirvan tanto en sus organizaciones como en su vida personal. Como ya mencionó Kevin, estas 5 claves son muy importantes para evitar el robo de información. Como mencionaba mi compañero, el año anterior tuvimos una vulneración de datos a nivel de todos los usuarios, todos los ciudadanos del Ecuador, que se pudieron haber evitado en el caso de tener una herramienta que nos permita tener el control y evitar que una transacción tan sospechosa como es la copia de una base de datos entera de todo un país donde están los datos sensibles de la ciudadanía, se filtren y se puedan vender. ¿Cómo podríamos haber evitado esto? Tenemos una herramienta de IBM. Espera un segundo, por favor. Que es IBM Security Guardian. IBM Security Guardian es la suite de protección de datos de IBM. No se limita simplemente a base de datos, sino nos permite hacer también lo que es el control, el monitoreo de fuentes de datos como sistemas de archivos, sean estos en NTFS o en Linux XT, sean bases de datos no estructuradas o semi-estructuradas como bases de datos Big Data.
fuentes de datos estructuradas, bases de datos en las que cubrimos la mayoría de fabricantes, puede ser SQL Server, DB2, es bastante amplio con la cantidad de bases de datos que podemos monitorear y realizar control. Y también otras fuentes de datos como ciertos servidores de aplicaciones y aplicaciones de Internet de las Cosas o IoT. ¿Qué nos permite Guardium con cada una de sus productos? Es ejercer un control completo sobre dónde, cómo y qué y en qué forma están siendo accedidos nuestros datos. ¿Qué personas, que solo las personas que deban tener acceso puedan consultar o manipular nuestros datos y evitar así un desvío de nuestra información hacia destinos no seguros. Ligando un poco las claves que hemos mencionado y cómo nos ayuda cada uno de los productos de Guardium a cumplirlas, tenemos en la fase de identificación de datos, de identificar, tenemos a IBM Security Guardium Insights. ¿Qué nos permite IBM Security Guardium Insights? Nos permite centralizar, analizar e informar sobre el estado de seguridad de los datos. Es decir, realiza un examen sobre nuestras fuentes de datos y nos muestra cuál es el estado de seguridad y qué es lo que podemos hacer para tener nuestros datos más seguros. En segundo lugar, tenemos a IBM Security Guardium Vulnerability Assessment. Nos permite escanear toda la infraestructura de bases de datos y proporcionar informes de vulnerabilidades detectadas. El Vulnerability Assessment de Guardium lo que hace es recoger una serie de exámenes propuestos por los mismos fabricantes del motor de base de datos y por esta comunidad de seguridad CVE, que es la que se encarga de publicar cuáles son las vulnerabilidades encontradas en cada una de las herramientas, varias herramientas y de infraestructura tecnológica. Aplica estos exámenes sobre nuestra base de datos y nos da un informe completo sobre el estado de seguridad, es decir, nos dice cuando tenemos niveles de parcheo insuficientes en sistema operativo o en el motor de base de datos, cuando tenemos bases de datos de prueba que están abiertas y están pudiendo ser consultadas. Y que dicho sea de paso, esto es algo muy inseguro porque a través de estas bases, que los atacantes ya conocen el nombre y muchas veces tenemos las credenciales por defecto, pueden ellos con movimiento lateral consultar datos de nuestra base de datos de producción. Y el Vulnerability Assessment, tomando estos exámenes, nos da cuáles podrían ser las formas de mitigar estos riesgos, inclusive nos da los scripts para nosotros solucionar nuestras vulnerabilidades. En tercer lugar, tenemos a IBM Security Guardium Data Risk Manager. Nos permite identificar cuáles son nuestros activos de datos sensibles, dónde tenemos nuestros datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestras estrategias de marketing, cuáles son las más sensibles y a qué riesgos y amenazas internas y externas estarían sometidos. En la siguiente fase de lo que es las claves de protección, tenemos a IBM Security Guardium Data Protection y IBM Security Guardium Data Encryption. Estos dos productos nos permiten cumplir las otras tres claves de protección de datos, que son el proteger, detectar y responder. Con IBM Security Guardium Data Protection nos proporciona descubrimiento y clasificación automatizada de datos sensibles, nos permite supervisar el 100% de la actividad de los datos en tiempo real, es decir, cualquier transacción que estemos realizando a nuestra base de datos, sea un select, sea un delete, sea un insert, sea que se lo realice a través de consultas de datos, a través de un programa JDBC o a través de una conexión SSH, o sea que lo realice un usuario sin privilegios o lo realice el DBA que tiene todos los privilegios, nos va a mostrar lo que está realizando en tiempo real para nosotros poder tomar acciones en el caso de que sean actividades no autorizadas o anómalas. También nos proporciona analítica cognitiva para descubrir actividad poco habitual o sospechosa. Se basa en algoritmos de deep learning para detectar cuando nosotros tenemos una actividad que no es normal. Es decir,
Por ejemplo, tenemos un usuario de contabilidad que normalmente se conecta de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el cual es su horario de trabajo, y de repente empezamos a ver conexiones a las 3 de la mañana y que empieza a sacar gran cantidad de datos. Esto lo podría Guardium detectar como una actividad poco habitual y lanzarnos una alerta vía correo electrónico o a un dispositivo de seguridad terceros como un SIEM para que podamos tomar las acciones correctivas. En IBM Security Guardium Data Encryption nos permite cifrar los datos almacenados en las instalaciones, es decir, hacer una encriptación en reposo de los datos que tenemos almacenados para cuando, si es que en el caso de llegar a darse son filtrados, son robados, sin las claves de desencriptación, los atacantes no puedan realizar nada con esta información. Tenemos también IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager, lo que nos permite es gestionar el ciclo de vida de nuestras claves de encriptación, el llevar todas las claves y usarlas cuándo y dónde debemos usarlas. Y en recuperar, tenemos a IBM, nos valemos de una herramienta de otra suite de IBM que es el Spectrum Protect Suite, que nos permite automatizar las funciones de copia de seguridad y restauración, no solo de base de datos, sino también podemos trabajar con sistemas operativos, con copias de máquinas virtuales. Es una suite que nos ayuda a cubrir todos estos frentes. Entonces, yo siempre digo que es bueno saber lo que hace una herramienta, pero es mucho mejor verla en acción, verla funcionando, y para eso tenemos un demo. John, voy a habilitar solo la presentación. Correcto. ¿Me confirman si ya pueden ver el video y está, si pueden acceder a él? Sí, ya estamos viendo el video. John, no sé si las preguntas las ponemos después del video, ¿te parece? Sí, me parece mejor después del video por si surgen nuevas preguntas viendo lo que es la demo. Ok, perfecto, arranca. Entonces, como decía, ¿cómo Guardium nos permite cumplir las claves? Primero vamos a ver la clave de identificar. Con IBM Security Guardium Data Protection lo que vamos a realizar en este momento es una clasificación de nuestros datos sensibles. Vamos en nuestra base de datos de demostración DB2, que tenemos las siguientes credenciales. Vamos a aplicarle un examen de clasificación, vamos a clasificar nuestros datos de tarjetas de crédito. Como todos sabemos, los números de tarjetas de crédito es información sensible, mucho más si tenemos varios usuarios que pueden ser robadas y usadas para compras fraudulentas. Aquí lo que vamos a hacer es tomar todos los patrones de tarjeta de crédito, Mastercard, UnionPay, Visa, que cada uno tiene su composición diferente, su estructura diferente, y le vamos a mandar a buscar todos los campos y tablas de nuestra base de datos que tengan números de tarjeta de crédito. En este momento él ya está ejecutando, está buscando en nuestra base de datos todos los campos que coincidan con esta estructura. Como podemos ver, ya tenemos 11 resultados que han hecho match con la estructura de tarjeta de crédito. Y él nos muestra cuál es la tabla y el nombre de columna donde tenemos datos que concuerdan. Si nos vamos a nuestra herramienta de consulta de base de datos, podemos ver que justamente en esa tabla y en el campo que él nos determina, tenemos números de tarjeta de crédito. Vemos acá abajo, hay otras tablas como TIN-DIX o TIN-Visa, que en el campo Data Value tienen números de tarjeta de crédito, y si consultamos esas mismas tablas y ese campo, pues podemos ver que efectivamente tienen números de tarjeta de crédito. Con eso tenemos clasificado nuestros datos y sabemos dónde están los datos sensibles. El siguiente paso es protegerlos, proteger estos datos, evitar que tengan accesos no autorizados, y la mejor forma de realizar esto es, tenemos muchos métodos y en este caso vamos a trabajar con lo que es el enmascaramiento activo, es decir, solo en tiempo de presentación, en lugar de presentar el dato completo, se va a presentar el dato con unos dígitos cambiados por X, por asteriscos o por el carácter que nosotros deseemos. Vamos a verificar cómo está
compuesta nuestra política de enmascaramiento activo. Aquí podemos ver que cuando una consulta extraiga datos que correspondan a un patrón de una tarjeta de crédito Visa, ahí tenemos las tarjetas Visa, vamos a encriptar, a enmascarar los últimos 4 dígitos, solo en tarjetas Visa. Entonces, nuestra tabla, al tener datos de otros números de tarjeta, estos no deberían ser enmascarados. Vamos a instalar la política y automáticamente vamos a nuestra herramienta de consulta a verificar cómo ahora salen nuestros datos. Ejecutamos el script de selección de estos datos y podemos ver que efectivamente solo las tarjetas de crédito del tipo Visa nos aparecen con 4X los últimos 4 dígitos. Si vamos a una tabla en la que tenemos solo números de tarjeta Visa, efectivamente también aparecen enmascarados los últimos 4 dígitos. Entonces, esto no importa en qué tabla de la base de datos se encuentran alojados, los va a enmascarar. Como siguiente punto tenemos el detectar, y para esto debemos ejercer un monitoreo del 100% de actividades que se realizan en la base de datos. Vamos a ejecutar este select y vamos a verificar dentro de uno de los múltiples reportes que tiene Guardium ya preconfigurados cómo se registra la actividad en tiempo real de lo que estamos realizando. ¿Cómo sabemos que es en tiempo real? Pues podemos ver ahí la hora que se ejecutó a las 23:48 y nos muestra justamente a las 23:48 la ejecución de este comando de base de datos. Guardium también nos permite tener dashboard gráficos con gráficos estadísticos, con gráficos de barras, con gráficos circulares, de cómo se está accediendo a nuestra información y cómo está siendo esta utilizada. Podemos ver que nos permite tener filtrado por cada uno de los criterios de acceso a nuestros datos, sea por dirección IP del cliente, dirección IP del servidor, usuario de base de datos. En este caso tenemos al usuario John, que es mi propio usuario, y vemos todas las actividades que se han realizado desde mi mencionado usuario. También filtramos la dirección IP. Esta es mi dirección IP que, dicho sea de paso, yo estoy realizando el acceso a través de una VPN. A Guardium no le importa esto, desde dónde se origine la conexión. Igual lo registra y podemos ver que es la misma dirección IP. En la fase de responder, una de las múltiples maneras que Guardium nos permite responder a ataques es realizar un bloqueo y un control de accesos. En este caso podemos ver que tenemos 2 conexiones elaboradas, una con el usuario db2-1, que es el propietario de la instancia, y el otro con el usuario dbuser, que es un usuario normal de consulta de datos. Vemos que ambos usuarios tienen acceso sin problemas en el momento y que podemos hacer consultas que nos muestran los datos de manera normal. Hacemos la primera consulta. Nos arroja los datos. No hay nada enmascarado, no hay nada bloqueado. Hacemos la consulta desde el otro usuario, desde el dbuser. Y de igual manera nos muestra los datos. Ahora vamos a elaborar e instalar una política de control de accesos y le vamos a verificar cómo está configurada esta política. Buscamos nuestra política que se llama responder policy y lo que estamos diciendo es que cuando el usuario se conecte con el usuario db2-1, que no importa que él sea el propietario de la instancia, que tenga todos los privilegios, de todas maneras Guardium, al ser un firewall, se va a colocar en medio de la conexión y la va a validar, y de ser el caso, la va a cortar. En este caso estamos diciendo que cuando se conecte con el usuario db2-1, corte la conexión de manera definitiva. Instalamos nuestra política y vamos a ver ahora cómo se comporta nuestra herramienta de consulta. Si consultamos con el usuario dbuser al que no le hemos aplicado ningún control, pues podemos seguir accediendo a nuestros datos. Ahora vamos a intentarlo con el db2-1 y efectivamente vemos que nos da
un aviso de que la comunicación ha sido cortada, ya que Guardium ha ejercido el control. Y la fase para recuperar, como había mencionado, nos valemos de IBM Spectrum Protect, de esta herramienta que nos permite realizar un control de los backups de cada uno de las bases de datos, en este caso, y de otros tipos de datos, y recuperarlo en el caso de que haya habido una afectación o una pérdida de datos en un ataque. ¿Me confirman si podemos ver, hemos vuelto a la diapositiva? Sí, John, estamos viendo la presentación. Listo, entonces, luego de haber visto cómo funciona la herramienta, permítanme comentarles qué dicen los clientes que usan Guardium de la herramienta. El ingeniero de seguridad de datos de Westfield Insurance nos dice: debido a que usamos Guardium y monitorea las 24 horas, los 7 días de la semana, duermo mucho mejor por la noche, al igual que mi equipo de administración. El arquitecto de dominio de seguridad de TI Progressive Insurance nos dice: Guardium es un gran producto que podemos usar. Antes de tener eso, había mucho misterio en torno a lo que estaba sucediendo con nuestros datos. Lo que obtuvimos es una vista de hacia dónde se dirigen nuestros datos y para qué se utilizan. Y el especialista senior en gobierno de datos de una compañía de seguros nos dice: podemos aprovechar esa funcionalidad incorporada para darnos un comienzo más rápido sin tener que construir desde cero. Entonces, como podemos ver, nuestros usuarios, las personas que usan Guardium, le ven como un producto que te ayuda a saber qué pasa con tus datos y estar seguro de que estos no están siendo mal utilizados o robados. En este momento les invito a cualquier duda o pregunta que tengan en torno a la herramienta o a toda la presentación, nos la hagan llegar para poderlas ir respondiendo una a una. John, tenemos unas preguntas. Hola. Sí, te escucho claramente, Lucy. Tenemos unas preguntas técnicas. Yo con eco. La primera pregunta es: ¿todo lo mencionado es un solo producto o se licencia cada uno? No, cada uno de los productos son licencias independientes. Podemos licenciar toda la suite y tener todos los mecanismos de protección, o podemos ir licenciando uno a uno de acuerdo a las necesidades del usuario. Todo lo que es la herramienta que les mostré en el demo, esa sí es una sola herramienta y una sola licencia, que es del Guardium Data Protection for Databases o for Big Data, dependiendo la necesidad del cliente. Ok, gracias, John. Otra pregunta es: ¿la modalidad de encriptación puede ser en línea? Sí, cuando utilizamos Guardium Data Encryption, en realidad él maneja las dos formas, la encriptación en reposo y también encriptación en línea. Es decir, parecido al producto que mostramos en el demo, él maneja políticas y en el momento de acceso él valida si el usuario tiene acceso a las claves de desencriptación o no las tiene, y les muestra los datos encriptados o no encriptados o no encriptados, dependiendo de cómo esté configurada la política. Entonces la respuesta es sí, la encriptación puede ser en línea. Ok, John, gracias. Otra pregunta: al momento de encriptar los archivos en un entorno Always sobre MySQL o replication set de MongoDB, ¿existe alguna consideración especial? Sí, en ese caso sí habría que realizar un assessment, ver cómo se está realizando la replicación, de qué tipo de replicación, si es tipo write a load ahead, el WAL, o otro tipo de replicación. En eso sí habría que realizar un assessment para ver cuál sería el mejor mecanismo de encriptación de datos. Ok, John, gracias. Tenemos unas preguntas más para Kevin, perdón, que son más comerciales. Kevin, ¿estás? Sí, aquí estoy, Luis. Dame un segundo. Listo, Kevin. Tenemos una pregunta que dice: ¿qué tan costosa es la herramienta de IBM? Buena pregunta. A veces justo porque suena IBM parece que suele ser costosa. Sin embargo, IBM tiene una licencia especial para Latinoamérica
principalmente para bases pequeñas, y esta licencia es bastante accesible. Inclusive varias cooperativas suelen tener ya desplegada, ya tienen desplegada esta solución. Entonces, los proyectos son, dependería del caso y dependería de cuáles bases quieran proteger, pero se licencia por servidores de bases de datos, independiente de cuántas bases tengan en esos servidores. Y generalmente se maneja este tipo de proyectos por fases. O sea, primero empezamos protegiendo los servidores que sean más críticos para la institución, y luego se puede ir escalando a todos los servidores de bases de datos. Pero suelen empezar las empresas por tema de presupuesto con las partes más críticas. Y hablando del retorno de... Creo que Kevin. John, no sé si tú nos puedes ayudar con esa pregunta. Creo que tuvimos un problema técnico con Kevin. Claro, no hay problema. Bueno, como decía Kevin, muchas veces se cree que IBM es costoso, pero los esquemas de licenciamiento de IBM se dan para otorgar licencias perpetuas. Normalmente uno compra el producto o la licencia y lo puede usar, y lo que se renueva es lo que es el soporte y el mantenimiento, el derecho a actualizar a nuevas versiones o recibir casos de soporte en el caso de necesitarlo. Pero el software ya lo puedes hacer uso de manera perpetua. Los competidores en este tipo de herramientas normalmente utilizan la forma de suscripción anual, es decir, tú ya no pagaste al final de año la renovación de la suscripción y pierdes acceso al programa. Entonces, en este caso, se puede ver que IBM se hace mucho más accesible en comparación con nuestros competidores. John, acotando ahí sobre la parte que preguntaban qué tan costosa es la herramienta, les comento que IBM para Latinoamérica hace una excepción para que para ustedes como clientes sea más atractivo el tema de precios. Existe una excepción para cuando son bases de datos pequeñas, podemos ofrecerles Guardian Data Protection, que tiene una limitante de cores, pero es muy atractivo el precio. Les invito a que nos dejen sus datos, nosotros nos contactaremos y les podemos ayudar con esto. También John nos hacen otra pregunta y dice, ¿cómo se licencia la herramienta? La forma de licenciamiento de la herramienta es por servidor de bases de datos. Es decir, si nosotros tenemos cada uno de nuestros servidores de base de datos, sin importar si dentro de estos tenemos varios motores de bases de datos o varios bases de datos individuales, se licencia por cada servidor que nosotros queremos proteger. Entonces, si tenemos 3 servidores, se compraría 3 licencias. Ok, sí, por el momento estas son las preguntas. Esperemos unos segundos a ver si hay más preguntas. Acotejando la pregunta sobre el licenciamiento sería por la cantidad de procesamiento que tengan en sus bases de datos, ¿verdad? Sí, o sea, por cada servidor de base de datos que nosotros tengamos y queramos proteger, se compraría una licencia. Ok, ya. Regalemos unos minutos a ver si alguien tiene otra pregunta. Tenemos una pregunta que dice, ¿el producto funciona como un proxy? Es decir, ¿quiere que la aplicación tendría una validación adicional al momento de conectarse a la base de datos? Sí, más que un proxy, funciona como un firewall de base de datos. Específicamente es un firewall de base de datos, pero sí, como mencionan, hay una validación anterior antes de que la conexión llegue a la base de datos, y en este se ejercen todas las políticas configuradas en Guardian, y él será el que autorice o bloquee el acceso a la base de datos. Gracias, John. No, por el momento no hay más preguntas. En la lámina que están viendo en este momento están los datos de John y Kevin, que fueron las personas que nos acompañaron en esta intervención. Si necesitan contactarse directamente con ellos, está su correo electrónico para que puedan escribirlos. Claro, les invitamos, si les interesó el producto, si ven que
el producto se puede adaptar a sus necesidades de seguridad de sus datos, nos contacten para mantener una reunión y hacer una demo mucho más personalizada de acuerdo a sus necesidades. John, nos hacen otra pregunta. ¿Funciona sobre plataformas virtuales? Sí. Bueno, aquí puedo acotar algo, inclusive el mismo Guardium, el mismo colector de Guardium se le puede poner como una máquina virtual y sí, trabaja sobre plataformas virtuales, no importa sobre qué virtualizador, qué hipervisor tengamos. Y, por ejemplo, el mismo demo que mostramos es sobre una máquina de base de datos que está en un servidor virtual de vSphere, de VMware. Gracias, John. ¿Qué tanto procesamiento CPU impacta la solución? Me entiendo que qué tanto de procesamiento impacta al momento de desplegar la herramienta. Ya, a ver, el monitoreo se basa en instalación de un pequeño agente dentro del servidor de base de datos e instalamos aparte un colector que es el que va a recibir, pero este agente es muy pequeño, no pesa ni siquiera mucho y comprobado por el fabricante agrega entre el 1% de procesamiento de CPU y ocupa un máximo de 200 megas de memoria RAM para su funcionamiento. Igual yo he visto, John, aquí que algunos clientes como ya tienen toda la información de la trazabilidad de los usuarios en el Guardium, suelen apagar los logs de auditoría locales de las bases de datos y con eso también pueden ganar performance del servidor. Exactamente, Guardium no requiere, al contrario de otras herramientas, él no requiere que estén prendidos los logs de auditoría de cada una de las bases de datos, que sabemos, eso agrega mucha carga a una base de datos porque básicamente estamos ejecutando la misma sentencia 2 veces. En este caso, Guardium ya no requiere tener activo eso y en realidad nos ayuda a realizar una liberación de recursos del servidor de base de datos. Y como digo, el agente es muy liviano. Ok. Nos están haciendo la pregunta sobre el Always que hicieron hace un momento. En el caso de Always Going, ¿cómo se licenciaría? ¿Las bases de réplica también se tendrían que licenciar? Sí, en ese aspecto sí habría que comprar una licencia para las bases de producción y también para las bases de réplica en el caso de que queramos monitorear las bases de réplica. Ahora, si las bases de réplica son solo por cuestiones de tenerla en forma de stand-by y no se las va a utilizar constantemente, pues no podría no llegar a licenciarse, pero si son en el modelo activo, sí tendríamos que licenciar también las bases de réplica. Okay. Cristian Chamongi nos hace una pregunta y dice, ¿es transparente el sistema operativo base para el uso de Guardium? Sí, correcto. Tenemos nosotros agentes para iX, para Linux, para Windows, para Solaris, es decir, el sistema operativo está cubierto. No es tan transparente porque nosotros nos basamos bastante en el kernel del sistema operativo para poder realizar la colección completa de los datos. Es decir, nos basamos en esto para si la conexión se realiza a través de SSH, también podamos colectar. Cuando se hace una colección solo por red, muchas veces se pierde la conexión. Cuando se pierde la conexión, se pierde la rastreabilidad de cuando se realiza actividades desde el mismo sistema operativo. En este caso, no perdemos eso y como mencionaba, tenemos agentes para los sistemas operativos más conocidos. Bueno, y la última pregunta que tenemos es, ¿se despliega como appliance? Correcto, podemos desplegar en dos tipos dos sabores de appliance. Tenemos el hardware appliance, que es el que viene completo el equipo físico con el Guardium ya preinstalado y se coloca en la infraestructura del cliente y se realizan las configuraciones. Y también tenemos la forma del virtual appliance, es decir, tomamos una imagen virtual y la desplegamos sobre un hipervisor del cliente, que en este caso pueden ser Zen Server, vSphere de VMware y Hyper-V de Microsoft. Ok, otra pregunta es, ¿se puede aplicar sobre Oracle 19?
Sí, sí, en la última versión de Guardium, en la versión 11.2, ya tenemos protección sobre Oracle 19. Es la última versión de Guardium, ¿verdad? Sí, 11.2 es la última versión de Guardium. Okay. Bueno, creo que son todas las preguntas. Estamos justo a tiempo, con la hora perfecta. Les agradecemos mucho a todos por haber participado en este webinar. John, Kevin, muchas gracias por acompañarnos. Si se registraron, nosotros les estaremos haciendo llegar la presentación. Si necesitan contactarse con nosotros, están ahí los datos de Kevin y de John para que puedan contactarnos. Gracias por su tiempo y un excelente día. No sé, John, Kevin, si quieren acotar algo adicional. Agradezco mucho a todos por su asistencia. Espero que los datos, que todo lo que hemos hablado en este webinar les sirva en su día a día, en su protección de datos, tanto de su negocio como personales. Estas claves también sirven para proteger los datos personales de cada una de las personas. Y si tienen alguna duda o algún interés en la herramienta, les invito a contactarnos. Sí, igualmente yo quisiera pedirles que nos puedan hacer un acercamiento para que nosotros podamos mostrarles que la solución es asequible. No porque suene IBM es una solución que sea costosa. Inclusive podemos trabajar sobre un retorno de inversión y se puede trabajar por fases. Cualquier tipo de proyecto de protección de base de datos es un tema importante y estamos para poder ayudarles. Les agradecemos igual por el tiempo.